Javier Ortega, bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a hablar en un momento, él forma parte del equipo jurídico que lanzó, de hecho, desde el primer momento la famosa querella contra los golpistas que ha dado lugar a que se puedan tener en estos momentos todo el material probatorio que ha llevado a que toda esta gente, empezando por Puigdemont, continuando por Junqueras, etcétera, esté uno fugado. Bueno, por desgracia, evidentemente en eso poco tuvo que ver Vox. Ahora, en el hecho de que esté con el auto de procesamiento, sí, y en el hecho, por supuesto, de que otros, como por ejemplo el señor Junqueras, está en prisión preventiva, sí. En eso sí que tuvo mucho que ver. Luego quiero preguntarte, Javier, vamos a seguir hablando un rato de lo que ha pasado en el Partido Popular, del tema de la llegada de Pablo Casado a través de esas pseudoprimarias, pero luego sí que voy a querer que nos expliques muy bien qué es lo que está pasando con determinadas presiones. Vamos a recuperar una grabación de un señor, vamos a mantener de momento, señor Jaume Alonso Cuevillas, es el abogado de Carles Puigdemont, y él pidió literalmente en una radio y abiertamente que fueseis expulsados, con otra palabra, que fueseis desactivados, fue la palabra que él utilizó, de esa acusación popular, de forma que pudieseis o tuvieseis que abandonar el proceso, con lo cual se quedaría exclusivamente la Fiscalía. Sobreentiendo yo que alguien que hace ese planteamiento lo único que puede estar buscando es precisamente luego hacer las presiones convenientes a través del Gobierno para intentar que la Fiscalía baje el pistón, porque si no, no tendría ningún sentido. Estaba comentando que esa amnesia colectiva a la que nos tienen sometidos, que ahora la estaba... Coge el micrófono porque si no... Que ahora la está sufriendo el Partido Popular en sus entrañas, parece, ¿no? Porque han querido olvidar uno de los que fueron sus presidentes. Es algo que al resto de los españoles, a los que no formamos parte del Partido Popular, pues no nos extraña, porque vivimos en una España en la que desgraciadamente se ha hecho común, regla común, esta amnesia colectiva en los temas que no interesan. Se ha hecho amnesia colectiva, y ahí han participado todos, incluyendo el Partido Popular, en que había que olvidarse de algunos temas. Por ejemplo, había que olvidarse de qué había pasado con la ETA. Había que pasar página rápidamente. Ya no interesa recordar a las víctimas, no interesa recordar el 11M, ya nadie se acuerda del 11M, ni de pedir que se investigue realmente a fondo lo que ocurrió. Ya no interesa hablar, por ejemplo, de que hubo etapas de negociación con la banda terrorista. Pero si queremos hablar de memoria histórica y de amnesia, pensemos precisamente en la memoria histórica con la que han estado de acuerdo todos, aunque ahora Casado nos quiera contar que no, porque el Partido Popular ha estado de acuerdo con la memoria histórica. Sino que se lo pregunten a Rafael Català, ministro de Justicia, que dijo que le da. Pero fijémonos que esa memoria histórica lo que ha pretendido, entre otras cosas, es borrar de la historia una parte de la historia de España. Sí, la parte de una mitad de España, una parte, si me permites te lo aclaro, una parte de la historia de España. Cuando se quieren arrancar calles, y se ha permitido que se arranquen calles, bueno, vamos a decirlo de otra manera. La ley de memoria histórica, ¿quién la aprobó? ZP, del Partido Socialista, Rodríguez Zapatero. ¿Quién la ha mantenido teniendo mayoría absoluta para retirarla? Mariano Rajoy, del Partido Popular. Dotándola con 0 euros. ¿Y quién la está aprovechando ahora? Pues el que acaba de llegar, Pedro Sánchez. Por tanto, ha habido un consenso en mantener esa injusta ley, que es una aberración que vuelve a abrir heridas históricas. ¿Qué quiero decir con esto? Trayéndolo a colación con lo que nos hablan de Rajoy, que claro, es que, de Aznar, pues que es que al final funciona todo de la misma manera. Consiste en que hay que ir borrando los capítulos que no nos interesan de la historia, y hay quienes decimos que la historia se tiene que contar como fue. Y si hubo un presidente que se llamaba Aznar, pues hay que hablar de lo que hizo Aznar, lo bueno y lo malo. Por cierto, al Partido Popular hay que recordarle muchas cosas de Aznar, porque yo no soy del Partido Popular, pero como presidente que era de España, le felicito en todo lo que fue su lucha contra el terrorismo, la ilegalización de las franquicias etarras, pero tampoco me puedo olvidar que fue quien pactó con Pujol, por ejemplo, la retirada de la Guardia Civil de Cataluña, y otras muchas cuestiones que al resto de los españoles pues nos parecieron terroríficas, y que además estamos pagando las consecuencias. Así que el gran problema es cuando se hace política con borrador, es decir, a base de borrar pedazos de la historia cuando no interesa. Que es imperdonable. Y es lo que estáis haciendo desde algunos sectores de la política. Y es que cuando nuestros padres, digo, de ideologías políticas, cuando nuestros padres y nuestros abuelos, a ver si soy capaz, voy a intentarlo, 6 palabras sin que me interrumpa. Sí, Alejandro, voy a empezar a contar. Cuando nuestros padres y nuestros abuelos lograron cerrar las heridas de una guerra fratricida, que hay algunos que decimos que no la ganó nadie, porque cuando en una nación se produce una guerra entre hermanos, la perdemos todos. Eso de entrada. Al margen de quién la ganara militarmente, es un fracaso como nación. En segundo lugar, cuando esas heridas estaban cerradas,
cuando las generaciones actuales habíamos entendido que aquello no tenía que volver a repetirse, algunos se han empeñado en desenterrar a los muertos. Algunos tuvimos que ver con tristeza desde la fundación, fundación de Naes, cómo nos llamaba horrorizado un alcalde de un pueblo, porque había aparecido las comisiones estas de recuperación de la memoria histórica, habían desenterrado a quienes creían que habían sido unas pobres víctimas fusiladas por el fascismo, y cuando tenían los cadáveres fuera y vieron que los uniformes eran precisamente del bando nacional y que por tanto habían sido asesinados por el bando rojo o bando republicano, dijeron que ya no les interesaba. Esa es la memoria que tienen algunos. No, eso es un ejemplo. Pero entonces ¿qué es lo que pasa? Que cuando una nación ha cerrado las heridas de un triste pasado, hay otros que, por cierto, no algunos además... 140.000 cuerpos, no las ha cerrado. Pero no, que señor. si vamos a hablar de memoria y la nación decide que vamos a hablar de memoria, pues entonces habrá que ponerse de acuerdo en que vamos a hablar de toda la memoria. Por ejemplo, habrá que hablar de las checas del Madrid Rojo. Habrá que hablar de cómo aniquiló el Partido Comunista a todos los anarquistas en Barcelona. Habrá que hablar de los 4.000 fusilamientos de Companys en Cataluña. Y habrá que hablar de tantas y tantas cosas tristes y terroríficas, porque todavía sigue viviendo gente que a su padre, a su abuelo, lo asesinaron en la guerra. Quiero decir con esto que cuando el discurso del odio, de la desmemoria y del enfrentamiento entre los españoles se convierte en el único argumento político de algunos de la izquierda, de la extrema izquierda, y con la tolerancia de quienes son acomplejados o acobardados, y estoy hablando del Partido Popular y de Ciudadanos, de haber derogado esa ley. Por tanto, hay algunos que entendemos que hay que asumir la historia. Diría una cosa previa, si me lo permite Carlos, y con eso termino. Hay que conocerla primero, porque el gran problema es que con las distintas reformas educativas lo que se ha logrado es que los españoles desconozcan su propia historia. Conozcamos la historia. Para lo bueno, repetirlo. Para lo malo, no volver. Y por cierto, la historia, termino de verdad, la historia no comienza en el 36. Hablemos también de otras épocas, hablemos de cuando España tenía un imperio, hablemos de cuando España recorría el mundo, hablemos de tantas y tantos héroes españoles en el mundo. Vosotros en la derecha, está muy bien, no hablemos nada más que de vuestro discurso sectario y tergiversado. Yo quería arrancar que hay que reconocerle a la izquierda y a la extrema izquierda especialmente, cuanto más sectaria lo hace mejor, es la manipulación, de la tergiversación del lenguaje, en primer lugar, y la segunda, las maniobras de propaganda, de distracción. Vamos a hablar de otras cosas para que no se hable de lo importante que le importa a los españoles. La frase del vídeo que acabamos de ver del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comienza con una gran mentira. El Valle de los Caídos es, dicen, un monumento para ensalzar una dictadura. El Valle de los Caídos es una basílica religiosa que se construyó, como sabe todo el mundo que haya dedicado 2 minutos a estudiárselo, que se construyó para culto de recuerdo de todos los españoles de cualquiera de los dos bandos que murieron en la Guerra Civil. En segundo lugar, es un monumento, por cierto, es uno de los monumentos artísticos más visitados de España. Y en tercer lugar, es la sede de una comunidad benedictina que ora y que cuida ese monumento. Por tanto, todo lo demás, que es la exaltación de un régimen, que por cierto, el propio titular de ese régimen, el propio Franco, no quería ser enterrado ahí. Y luego además hay otra cosa que es una gran mentira. Uno recorre el mundo y se va encontrando con monumentos a quienes fueron dictadores en distintos grados y no los han volado, no los han convertido en parques temáticos como algunos pretenden. Uno viaja por Italia y ve monumentos de Mussolini, uno viaja uno va a la Plaza Roja de Moscú y se encuentra a un dictador como fue Lenin y lo tienen ahí embalsamado. Bueno, quiero decir con esto que es lamentable que nos hagan perder el tiempo con cuestiones como estas, que además son mentira, porque hay que conocer lo que es el Valle de los Caídos. No es un monumento de exaltación a Francisco Franco, es un monumento de recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil, a todas las víctimas, y por eso hay enterrados los dormitorios. Y hay algunos que les encantaría. Y por cierto, ¿cómo va a ser un ensalzamiento? Y por cierto, como muy bien decía Isabel, y con eso concluyo, no ha habido ningún problema, ni para desenterrar, cuando se ha pedido a los que fueron asesinados en cualquier punto de España y de fosas comunes, para que puedan de cualquiera de los bandos, como no ha habido ningún problema cuando algún familiar ha querido pedir
que uno de sus familiares... Sí que lo ha habido, ¿no has escuchado a ningún familiar? Sí que lo ha habido. No, el problema es quienes... Con nombres y apellidos. No, el problema es quienes, tergiversando, ya digo, la razón de ser de una basílica, la quieren convertir en otra cosa, darle un contenido político que no lo tiene. Oh, clar, es podria investigar Vox, també. Però perquè s'investiga Vox algú ha de demanar. Sí, però és a dir que el govern, un estat, i el govern és el que domina els mecanismes de l'estat, té eines per fer moltes coses. Se queda tan ancho. El propio periodista, como usted se imaginará en RAC 1, hombre, muy defensores de la Constitución no buscan a los periodistas, ¿vale? Bueno, pues el propio periodista se queda a cuadros y dice, sí, dice, pero ¿cómo se hace eso? Y el otro le dice, no, a través del Estado. El Estado tiene sus mecanismos, se investiga a Vox y ya está. ¿De qué tipo de investigación estamos hablando, Javier Ortega? Instar las cloacas del Estado. Nosotros esto no lo tomamos muy en serio. Nosotros ya hemos contestado públicamente que esto no es ninguna broma. Cuando en un año y pico, desde que empezamos, año y medio en este momento, desde que empezamos la acusación popular, desde que comenzó la investigación en el Juzgado de Instrucción 13, el magistrado instructor ha sufrido profundas y serias amenazas. Ha habido que reforzar su seguridad y la de varios de los miembros del Juzgado de Instrucción 13. Cuando esas amenazas las sufrió personalmente el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tristemente fallecido, cuando han tenido que sufrir esas presiones los fiscales de sala del Tribunal Supremo, cuando especialmente ha sufrido esas presiones el magistrado instructor, magistrado Llarena y su familia, cuando ha habido que reforzar la seguridad en todos los niveles, recordando las peores épocas de otros lugares de España, pues esto es algo más que nos lo tomamos muy en serio. Pero es que varios de los juristas que estamos en esta causa hemos tenido que sufrir determinadas cuestiones que no viene al caso plantearlas, que nos hacen directamente a nosotros. Esto es muy serio, y es muy serio porque ellos saben que el volumen de pruebas que hay ahora mismo va a llevar a prisión durante muchos años a los cabecillas de una organización que ha dado un golpe de Estado en España. Y por tanto, el mensaje que le hemos trasladado a Cuevillas es que para desactivar la acusación popular de Vox va a tener que desactivarnos a más de 40 juristas que estamos trabajando en ella, a más de 8.000 afiliados y a miles de simpatizantes que han visto que nuestra acusación es absolutamente necesaria. Esto ocurre... Te voy a tener que pedir otra vez, sí, a ver si podemos pasarle el micrófono en un momentín, porque está fallando el micrófono. Bueno, ya lo tienes, Javier. Digo que, y con eso termino, digo que este tipo de cuestiones nos la tomamos muy en serio. No vamos a entrar tampoco en los detalles de lo que venimos sufriendo desde hace un año y pico, pero de lo que tienen que tener completa seguridad es que ni las presiones, ni las amenazas, ni los intentos de que nosotros retiremos ni un ápice, ni el grado de acusación delictiva, ni los sujetos sobre los que se dirige esa acusación va a tener ningún efecto. Así que podrá seguir diciendo Cuevillas lo que quiera y podrán seguir presionando por otros caminos que no lo van a conseguir. Creo que denota lo que ha pasado hoy, la dimisión de Pascal, denota que están perdidos, denota que se puede desactivar la estrategia del independentismo de otra forma, y creo de verdad que lo que toca ahora es pararse a hablar, a pensar y a todo lo demás. Sí. ¿De otra forma qué quiere decir? ¿Sin aplicación del Estado de Derecho y los tribunales? No, el Estado de Derecho se está aplicando, o sea, y se ha aplicado. Y te digo una cosa, yo no he dicho nunca me he mostrado a favor del 155. No he entendido el final de la frase, que has dicho, se puede hacer de otra forma. ¿Qué otra forma? Sí, pues por ejemplo, como se está haciendo ahora, hablando. Y cuando hablas, te encuentras con sondeos que dicen que un 63% perdona, con el presidente de la Generalitat. Pero si me dejas, sigo con el presidente de la Generalitat. Que por cierto... ¿Y de qué hay que hablar? De todo. Exactamente lo que hay que hacer. De todo, por incluyendo la posibilidad de la ruptura de España. Está clarísimo que si la Constitución no permite un referéndum de autodeterminación, no se puede hablar hasta que no se toque la Constitución. Dicho esto, hay otras cosas de las que hay que hablar para rebajar la tensión y no dejar a media Cataluña fuera. Por favor, Javier. Lo que me ha preocupado de todo lo que has dicho es eso, que es lo de la vía política, porque lo de la vía política ya se lo tuvimos que escuchar a algunos en el País Vasco. Hay cuestiones que no son vía política, es Estado de Derecho. No puedes hacer esa comparación. Punto y final. Contra el golpismo... Te voy a dejar claro la posición de la acusación popular de Vox, que presumo que es la posición de la inmensa mayoría de los españoles. Bueno. Contra los golpistas no hay vía política. Se aplica el Estado de Derecho, se les detiene, se les pone delante de los tribunales de justicia, se les juzga con todas las garantías y si son condenados cumplen íntegramente prisión. ¿Y el medio país que les ha votado? Esto es. La media región. Cuando tú hablas de país, te olvidas de que España es una nación
que la soberanía nacional nos pertenece a todos los españoles, que el Estado de Derecho se aplica por igual para todos y que dar golpes de Estado, romper la unidad de España, ni es legal ni es legítimo. Por tanto, no existe vía política ninguna, que es lo que, por cierto, esto que tú acabas de decir, tenemos que escuchar en la Sala del Supremo un día sí y otro también en las sesiones. Sus abogados se dedican a dar discursos políticos sobre supuestos derechos de autodeterminación que no existen, no en España, en ninguna legislación del mundo, que no están amparados, ni siquiera, como pretenden ellos, por Naciones Unidas, que dejó muy claro que el derecho de autodeterminación era exclusivamente para la descolonización o para países que han sido invadidos militarmente, y que como no tienen... Bueno, luego le cambiaron el nombre y le llamaron derecho a decidir, pero es un eufemismo. Es el derecho al golpe de Estado. Como no está reconocido ni en la Constitución, ni es legítimo, pretenden buscar vías paralelas. Una de las vías es la de la presión, a la que ya me he referido antes, la del chantaje, la de la opresión. Y otra es eso que tú has denominado la vía política. No hay nada que hablar con los golpistas, absolutamente nada. ¿Y en qué situación queda quien les vota? Es lo que te quiero preguntar. La unidad de España no se negocia, la unidad de España no se vota, solo se defiende. Quien no lo quiera entender así es porque no conoce la historia de España. Pero más allá de las consignas, te pregunto, ¿qué pasa con esos 2 millones, con esos 3 millones de personas que votan partidos independentistas? Tiene que atenderse a la legalidad y punto. No hay más. No, lo verdaderamente grave, y ahí coincido con lo que está diciendo, es cuando el presidente del Gobierno de España, sea del partido que sea, en este caso del Partido Socialista, recibe en la Moncloa a un xenófobo y lo trata con bilateralidad. Es decir, como si fuera España con otro Estado. Entre otras cosas, simbolizan poniendo la bandera de Cataluña al lado. La bilateralidad, y habla de un diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad. Pero es que ese mantra del diálogo, porque el diálogo, el consenso, no deben ser otra cosa que medios para lograr un fin, no fin en sí mismo. Porque no todo es dialogable. Mire, cuando están violando a una mujer, no hay nada que dialogar con el violador. Cuando están... No frivolices con eso, por favor. No estoy frivolizando. Estoy diciendo que no todo se puede dialogar. Estamos destacando la gravedad. No se puede dialogar con violadores, no se puede dialogar con asesinos, no se puede dialogar con pederastas, y añado, no se puede dialogar con golpistas. Y Quim Torra, aparte de un xenófobo y que nos ha insultado a todos los españoles, es un golpista, y con golpistas no hay nada que negociar absolutamente, salvo, como decía Gregorio Ordóñez con respecto a la ETA, el color de los barrotes de la cárcel. Es decir, señor Quim Torra, el color de los barrotes de Puigdemont y el resto del Gobierno de la Generalidad y de la Mesa del Parlamento, ¿de qué color quiere usted que sean? ¿Quiere que se los pintemos de amarillo? Yo hasta eso accedería. Lo dijo